relación con el fallecimiento de mi madre, por las pésames, las atenciones prestadas. El señor alcalde incluso acudió al domicilio para estar nosotros ahí. Y bueno, que aquí estamos sentados personas de ideologías diferentes, tenemos nuestras discusiones, tenemos nuestras tal, pero por encima de todo creo y quiero creer que somos personas que muy conscientes de quiero agradecer, nada más. Gracias. Sí. Yo quería también dar las gracias a todos en nombre de mi padre y de vosotros, de los hermanos, por lo mismo, por el apoyo que se nos dio de todos. El fallecimiento de mi padre, dar las gracias. Bueno, yo creo que es lo menos que se puede hacer cuando hay una situación de esta, ¿no? Sea quien sea, independientemente de ideología, ¿no? Yo creo que la persona debe estar por arriba de todo eso. Yo lamento mucho en el caso del fallecimiento de tu madre, pues no haber enterado primero, porque bueno, también es costumbre que cuando fallece un familiar directo de algún miembro de la corporación, pues enviar un ramo de flores, que creo que es lo menos que se puede hacer. Pero en este caso, yo lamento mucho no poder... No hay nada que lamentar, bueno, no tiene ninguna importancia y además... Bueno, pues gracias a los dos y nuevamente insistir en las condolencias que van por parte de todos, ¿no? Bueno, pues sin más, ¿alguna sugerencia, algún comentario respecto al acta del pleno del 31 de marzo? Sí. Yo estoy todos aquí, ¿no? Sí. Yo tengo un comentario. Sí. Vamos a ver, yo quería... Estamos en la página 3, donde empiezo mi intervención. Quiero matizar alguna cosa que es que parece que desvirtúa un poco el sentido de lo que yo voy a decir. Dice que el señor Luis Fernández Altar manifiesta que su predisposición inicialmente era la de votar a favor, pero que finalmente va a votar en contra. Bueno, lo que yo dije exactamente, y así está grabado, mis palabras exactas son un poco diferentes. Dice, la predisposición del Partido Popular para votar a favor de unos presupuestos ha sido este año mucho mayor que en años anteriores. Eso es lo que yo sé. Y predisposición es, como su propio nombre indica, la disposición previa, el estado de ánimo con el que uno va a una negociación. Entonces, no es que nuestra predisposición fuera inicialmente esa votar en contra. Nuestra predisposición era favorable y de ahí que no pusimos líneas rojas, y de ahí que no votamos no por política, y de ahí que tuvimos reuniones, conversaciones y eso. Entonces creo que, repito, las palabras exactas son: la predisposición del PP para votar a favor de unos presupuestos ha sido este año mucho mayor que en años anteriores, en los que tengo entendido que efectivamente el Partido Popular pues parece que daba, o al menos puede haber una imagen de oponerse por política. En este caso, y lo que a mí me concierne, no ha sido así. Y luego en la penúltima línea dice, por lo tanto, aunque en un principio la disposición siempre fuera de votar favorablemente, que entiendo que siempre sobra, no sé si lo he dicho, pero no creo que lo haya dicho, porque desvirtúa un poco el sentido de la predisposición. Efectivamente, en un principio la disposición fue la de votar favorablemente, sin embargo luego, a lo largo de las conversaciones y pactos que se pudieron hacer, pues no pudimos llegar a un entente. Esa es la matización. ¿Lo tienes escrito? Sí, sí, lo tengo escrito, sí. Vale, entonces luego me lo dejas. ¿Está grabado o es lo que figura? Vale. La discusión de qué? No, es que era que estamos teniendo problemas con la cámara, lo grabasteis al final. Bueno, pues es que también es bien, o sea, yo por mi parte no hay ningún problema. Es muy difícil de recoger en el acta exactamente lo que piensa el concejal cuando en su momento dice, porque claro, a veces... No estoy haciendo ninguna crítica, simplemente a veces una palabra, una coma, un tal, pues da un matiz diferente y claro, comprendo que es imposible, no estamos grabando, estamos recogiendo el acta, entonces simplemente es un comentario, solicito que se ponga en el acta, figuren mis palabras exactas y punto, nada más, no hay ninguna, en este caso, ningún tipo de crítica ni de nada, son cosas normales y por eso precisamente las leemos y las... Pues recogido que además el acta por escrito no da algún comentario más sobre alguna, se aprueba, ¿no? Se aprueba. Por mi parte sí, con esa matización. Bien, se aprueba por unanimidad, de acuerdo. El punto 2,
propuesta de rectificación del proyecto inicial de presupuesto municipal para el ejercicio 2016 a la vista de la sentencia 74/2016 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Oviedo. Abono de intereses de demora a la mercantil OCA, construcciones y proyectos Sociedad Anónima. Bueno, aquí ya profundizamos en el tema este, en la comisión informativa. ¿Te parece, Fernando? Sí, Nos resume un poco el tema y entramos en el bueno, debate. yo creo que no hay mejor resumen que lo que está escrito. Entonces, como sabemos todos que en el periodo de exposición pública del presupuesto nos recayó una sentencia condenatoria a este ayuntamiento a pagar unos intereses de demora, y entendiendo que existía un procedimiento que acortaba el plazo de puesta en vigor de los presupuestos y nos permitiría empezar a hacer el gasto de inversión y tal de una manera más adelantada y no tener que esperar a meses posteriores, pues hice una propuesta que os la leo, y es lo mejor, porque creo que resume perfectamente lo que es el punto y lo que estaríamos en disposición de aprobar. Hice una propuesta por escrito al secretario, que luego informó, en el sentido que tenéis todos también, y que entonces yo lo que, a la vista de esa situación que nos sobrevenida, lo que hice fue don Fernando Alonso Cordero, concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Morcín, al amparo de lo dispuesto en los artículos 169 y 170 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, propone al Pleno la realización de la siguiente rectificación del proyecto inicial de presupuesto de gasto aprobado el 31 de marzo del 2016. Exposición de motivos. Cuento aquí un poco, ahora escucharéis por qué llegamos a esta sentencia. Y en sesión plenaria de la fecha 31 de marzo del 16 se aprobaron inicialmente los presupuestos generales del Ayuntamiento de Morcín para el ejercicio económico 2016. El 12 de abril se publica en el BOP anuncio de información pública del expediente. El presupuesto se encuentra actualmente en fase de exposición de 15 días hábiles que finalizan el viernes 29 de abril de 2016, es decir, mañana. El 8 de abril de 2016 tiene entrada en el Registro General la notificación de la sentencia 774/2016 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Oviedo, que reconoce el derecho de OCA, Construcciones y Proyectos Sociedad Anónima, a que se le abone por el Ayuntamiento de Morcín la cantidad de 54.564,19 euros en concepto de intereses de demora correspondientes a la obra del Museo de la Lechería de Morcín. El 28 de septiembre de 2009 se procedió, ahora es donde entramos un poco en el histórico de este tema, de por qué tal. Dice que el 28 de septiembre de 2009 se procedió a la firma de un acuerdo entre todas las partes del contrato del Museo de la Lechería para cerrar el expediente de la obra y proceder al abono de las 4 últimas certificaciones. Las 2 primeras certificaciones de obra por cuantía de 170.000 euros por cuestiones de falta de liquidez se abonaron en mayo del 2010 con un retraso de 5 meses respecto a los plazos pactados, y quedaron por pagar las 2 últimas certificaciones por una cuantía de 441.807,35 euros. Durante los últimos meses del 2009 y para solventar los problemas transitorios de liquidez, se iniciaron los trámites para concertar una operación transitoria de tesorería con la Caja de Crédito de Cooperación del Principado por cuantía de 570.000 euros, con la finalidad de que nos adelantasen el dinero para hacer frente a estas certificaciones de obra a las que mencionábamos anteriormente. En el mes de abril de 2010 y prácticamente de forma simultánea, la Caja de Crédito de Cooperación del Principado nos ingresó el anticipo de tesorería, y a la vez el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Oviedo nos dio un plazo improrrogable de 2 meses para ejecutar otra sentencia, que es la 147/2009, que obligaba al Ayuntamiento a pagar a Urgensa, Obras Generales del Norte, Sociedad Anónima, la cantidad de 248.966,83 euros en concepto de revisión de precios por las obras de urbanización del nudo de conexión del polígono industrial de Argame con la carretera nacional 630. Fue inevitable tener que afrontar el pago de esa cantidad en ese momento. Y la circunstancia anterior, unida a la bajada de los ingresos y la crisis generalizada de los años 2009 y 2010, no permitió al Ayuntamiento afrontar el pago de las 2 últimas certificaciones de obra del Museo de la Lechería hasta el mes de marzo del 2011, acumulando así unos 16 meses de retraso. Esto es lo que, este retraso por estas causas que he leído, es lo que por lo que OCA nos demanda para pagar los intereses de demora, y es lo que la sentencia ahora nos obliga. Entonces, propongo al Pleno, teniendo en cuenta los antecedentes que se detallan y visto el informe de Secretaría de Intervención de fecha 15 de abril del 16, que es el informe que os mencionaba antes, se propone al Pleno municipal
la adopción del siguiente acuerdo. Primero, rectificar el proyecto inicial de presupuesto general de gasto del Ayuntamiento de Morcín para el ejercicio 2016, que fue aprobado inicialmente el 31 de marzo del 16, para dar cumplimiento a la obligación de abono de intereses que exige la sentencia 74/16 del Juzgado Contencioso Administrativo número 3 de Oviedo a favor de la mercantil Oca Construcciones y Proyectos Sociedad Anónima. La rectificación consiste en derivar 40.000 euros de la partida de gasto del Fondo de Contingencia, capítulo 5, a la partida de gasto de intereses de demora del capítulo 3, con el siguiente detalle, es un detalle de un cuadro que resume este texto. Segundo, el presupuesto se entenderá aprobado definitivamente, esto pido yo que se apruebe también por el Pleno. El presupuesto se entenderá aprobado definitivamente si en el plazo de exposición pública que finaliza el viernes 29 de abril, es decir, mañana, no se ha presentado ninguna reclamación o alegación. Tercero, si no se presentasen más reclamaciones o alegaciones en el mencionado plazo, el presupuesto general definitivamente aprobado será insertado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y talón de anuncio municipal, conteniendo el anuncio un resumen por capítulos de cada uno de los presupuestos que lo integran. Es decir, aparecería publicado ya con la aprobación definitiva, incluida esta modificación que en el punto anterior proponía a la aprobación del Pleno. Y cuarto, si se presentasen más reclamaciones, obviamente, o alegaciones en el mencionado plazo, el Pleno dispondrá de un nuevo plazo de un mes para resolverlas. A día de hoy, en este momento, aunque todavía estamos en plazo, no hay ninguna alegación más allá, entre comillas, de la que yo estoy presentando como concejal de Hacienda, en el sentido de dar cumplimiento a esta sentencia. Y el informe de la Secretaría de Intervención, que todos tenéis también, pero bueno, para conocimiento del público, no lo voy a leer entero, obviamente, porque ya sería ya innecesario, pero sí me gustaría leer un párrafo en negrita que dice, como conclusión de todo el informe, dice en este caso el secretario interventor, como yo, dice que, conclusión, no existe inconveniente en que cualquier concejal, incluido el propio alcalde o el concejal de Hacienda, en este caso que está leyendo, pueda reclamar del Pleno una corrección del presupuesto inicialmente aprobado durante el plazo de exposición pública del mismo. Más aún, la corrección vendría impuesta por la circunstancia sobrevenida de inexistencia de crédito suficiente del proyecto inicial para cumplir con una sentencia firme, es decir, a una obligación económica exigible a la entidad local. Artículo 170.2.b de la ley. Y la Corporación podría aprobar esta corrección del proyecto inicial en el pleno ordinario de este mes de abril, jueves 28, y acordar que el presupuesto se considerará aprobado definitivamente si el viernes 29, último día de exposición pública, es decir, mañana, no ha habido más reclamaciones o alegaciones. No sería necesario, a mi juicio, dice el secretario, la apertura de un nuevo plazo de exposición pública. En todo caso, si la Corporación desease abrir un nuevo plazo de exposición pública, la entrada en vigor del presupuesto se retrasaría aproximadamente un mes, es decir, hasta finales de mayo. En este caso yo creo que un poco más, pero bueno. Todo ello se considera a salvo de que pueda producir cualquier otra reclamación o alegación, que también lo decía yo en la solicitud, obviamente, que en caso de presentarse alguna otra antes de finalizar el plazo, pues tendríamos que volver al inicio de este procedimiento, anular esto que estamos haciendo hoy y volver otra vez a la aprobación o no de las alegaciones y la exposición otra vez del presupuesto. Y esto es un poco el resumen de lo que proponemos en este punto. Bueno, pues haremos un turno de palabras, ¿os parece? Sí, Luis. Bueno, yo voy a resumir en un poco lo que comentamos al señor de la comisión, que expresa el punto de vista del Partido Popular en relación a este asunto. Se nos presenta una propuesta de ratificación del proyecto inicial del presupuesto a la vista de la sentencia 74/2016 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Oviedo, que condena al Ayuntamiento al pago de 54.564,19 euros en concepto de intereses de demora en relación con las obras del Museo de la Lechería. Los motivos para haber llegado a esta situación son, según la propuesta del señor concejal de Hacienda, problemas de liquidez en el Ayuntamiento desde el año 2009 por tener que hacer frente a otras deudas previas, la bajada de ingresos y la crisis generalizada de los años 2009 y 2010, como refleja en los puntos 3, 4, 5 y 6 de la propuesta que acabamos de ver.
Este cronograma que nos presenta el señor concejal de Hacienda, sin duda es cierto, pero no es objeto de la sentencia que nos ocupa. Su señoría en la sentencia no hace referencia alguna a los motivos por los que no se ha pagado. El ayuntamiento, entre comillas, y cito la sentencia, el ayuntamiento lo justifica en los retrasos habidos en la ejecución de la obra y en el incumplimiento de la financiación externa de la misma. Es decir, para nada se habla de este cronograma. Por ello, para su señoría, la cuestión a resolver es la relativa a la procedencia del abono de intereses. Esto es lo que se ventila en este pleito que dio lugar a esta sentencia. Y así, su señoría considera, abro comillas de nuevo, acreditada e indiscutida la existencia y ejecución de la relación contractual generadora de las facturas de que se trata y resultado justificado el impago principal adeudado que se reclama y procedente legalmente el devengo de intereses de demora respecto de tal principal. Y aquí es donde entra lo que nosotros entendemos como inacción municipal y que así se refleja también en la sentencia. Su señoría recuerda que en ningún momento el ayuntamiento ha corrido con la carga de la prueba de demostrar la inexactitud de los hechos que presenta OCA, puesto que se considera en este caso de aplicación el principio de inversión de la carga de la prueba, y que sobre todo, y según los artículos 95 y 147 del texto refundido de la Ley de Contratos de la Administración Pública, los retrasos en la ejecución de la obra o los vicios en que se haya incurrido tienen su propio régimen jurídico, pudiendo el ayuntamiento reaccionar contra ellos. Es decir, si hay un retraso o hay algo, hay que cumplir la obligación de pago y iniciar el procedimiento que la ley establece para ver si realmente eso es así. Esto no se ha hecho en este caso, simplemente no se pagó o se pagó con mucho retraso, alegando el retraso de la entrega y la defectuosa ejecución de la misma, que no entran, o sea que el señor juez, el magistrado de abajo no considera de aplicación. En definitiva, afirma su señoría, todo textual de la sentencia, digo, los diversos incumplimientos alegados no se pueden constituir en elementos que excluyan la obligación del abono de intereses de demora, con arreglo al artículo 99 del texto refundido de la Ley de Contratos de la Administración Pública, y deberían haber sido adoptados de otra forma diferente a la mera inacción. Lo dice el juez, no lo digo yo. Ante esta situación se propone derivar 40.000 euros, evidentemente hay que pagar, de la partida de gasto del Fondo de Contingencia a la partida de gasto de intereses de demora, a la vez que se afirma que el presupuesto, o se pretende que el presupuesto se entenderá definitivamente aprobado si en el plazo de exposición pública que finaliza el viernes 29, es decir, mañana, no se ha presentado ninguna reclamación o alegación. Por el señor secretario se emite al respecto un informe que consideramos totalmente plausible y al que nos adherimos en todo lo que se refiere a todos los puntos de los fundamentos de derecho, que creo que son 5. Estamos de acuerdo con ello. Sin embargo, hemos expresado en la comisión, y lo hacemos ahora, nuestras dudas, que no son críticas, cuidado, nuestras dudas, nuestra diferente interpretación en cuanto a las conclusiones que se extraen en ese informe, fundamentalmente en dos aspectos. Primero, tenemos dudas acerca de la legitimación activa de los concejales para presentar reclamaciones, por no encontrarse expresamente citados entre los considerados como interesados en el artículo 170 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. Podrían invocarse a favor de esta legitimación los fundamentos que utiliza la sentencia del Tribunal Constitucional 173/2014, de 18 de octubre. Pero lo cierto es que existen variadas sentencias en las que se niega la facultad de presentar alegaciones a quien es miembro de la corporación y reconocen que el concejal podría presentar impugnación a los presupuestos siempre que hubiera votado en contra, pero no presentar reclamación alguna contra la aprobación inicial. En definitiva, pensamos que el concejal no está legitimado para formular alegaciones, sino para recurrir en su condición de tal y no como interesado ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Tenemos también dudas respecto a la aprobación automática del presupuesto al día siguiente, es decir, mañana, último día del plazo de exposición, de nuevas alegaciones. Entendemos que una modificación de los presupuestos y más de la envergadura de la que se nos presenta, que afecta al destino de más de un 2% del presupuesto previamente aprobado, obligaría a la apertura de un nuevo plazo de exposición pública, como si de un nuevo presupuesto se tratara.
y de una interpretación literal del artículo 169 del texto difundido de la Ley de Haciendas Locales, es fácil deducir que una vez se haya presentado un escrito en contra de la aprobación inicial, que se ha presentado en este pleno, este escrito debe ser resuelto por el pleno en el plazo de un mes a partir del periodo de exposición pública. Es decir, si se presenta una exposición, tiene que haber un nuevo pleno. Dicho esto, se nos ha acusado el otro día por parte del grupo de gobierno de hacer un flaco favor a los ciudadanos de Morcín con nuestras apreciaciones que podrían obligar a un retraso de la aprobación de los presupuestos. Bueno, rechazamos de plano tal acusación y entendemos que plantear dudas de tipo jurídico y exigir el cumplimiento estricto de la ley no es sino un beneficio para los morciniegos, a quienes tratamos de evitar de esta manera problemas futuros que al final, y como ocurre en este caso, acaban siempre afectando a sus bolsillos. Quien hace un entero favor a los ciudadanos de Morcín es quien con su inacción, así lo dice el juez, ha conseguido que cada morciniego, incluidos los niños de pecho, deba entregar en los próximos días 20 euros a una empresa privada. Dicho todo lo anterior, el Partido Popular podría por fin dar gusto al PSOE y manifestar su voto en contra de la propuesta por política, pero no va a ser así, puesto que no es esta nuestra idea y no creo que de los argumentos de la oposición se pueda deducir tal cosa. También podríamos decir, en frase que ya reconozco desacertada de antemano, que no son nuestros presupuestos, que no hemos votado en contra y por lo tanto haya películas, que seguiremos votando en contra pase lo que pase. Tampoco va a ser así. Y por eso hemos dedicado muchas horas al estudio de este problema y a la búsqueda de la solución que entendemos más acertada. Nuestra posición es pues constructiva, tratando de poner de manifiesto las diferentes cuestiones que nos preocupan, las dudas que tenemos y de llevarlas al ánimo del resto de los concejales para lograr entre todos la mejor solución y sobre todo evitar problemas en el futuro. Por tanto, entendemos que la postura más coherente de nuestro grupo ha de ser la abstención, y con las consecuencias que ello tiene. Y en este sentido, y por las razones técnicas y jurídicas analizadas a lo largo de esta exposición, emitiremos nuestro voto. Bien. ¿Alguna palabra más? Buenos días. Por nuestra parte, diferenciar dos cosas, ¿no? Está claro que en el momento que hay una sentencia firme, que en este caso condena a pagar el abono de la cantidad que el concejal planteaba, no tenemos ningún tipo de duda. Lo tenemos que asumir y tendremos que ir a la modificación del presupuesto, porque lo que está claro es que tenemos que dar pie, no podemos dar pie, pero que realmente esto se siga pues, creciendo porque son los intereses de... Ahora que yo lo he planteado en la comisión también, ¿no? Esto que nos debe de servir, yo creo que por las mismas palabras, nos debe de servir de aprendizaje para el futuro, ¿no? Porque realmente cuando el ayuntamiento tenemos una deuda, en este caso con cualquier empresa o con cualquier particular, lo que se sabe es que tenemos que afrontar en tiempo y forma el labor, fundamentalmente porque si no, todo lo que son intereses de móviles en este caso se va a detraer lo que sea una posible inversión del futuro y cuando así lo planteamos el otro día, así también lo trataba con el propio secretario cuando estábamos mirando el informe, creo que en aquel momento había posibilidad de haber afrontado un crédito extraordinario que permitiese pues, ir al pago inmediato y donde, bueno, viendo el tipo de interés que en aquel momento se manejaba, posiblemente estaríamos hablando de una cantidad claramente inferior a la que el día de hoy se tiene que abonar. Bueno, pues, fueron decisiones que se tomaron en aquel momento por el equipo de gobierno, pero lo que está claro es que bueno, nosotros entendemos que cuando estamos, sobre todo, con la obligación de mirar por los recursos de todos, bueno, tenemos que intentar que estos no tengan ninguna merma como consecuencia de decisiones de gobierno. Y también, me atrevo a decir, porque ya lo planteamos en más de una ocasión, fundamentalmente por el asesoramiento de los gabinetes jurídicos que muchas ocasiones, bueno, pues yo lo que llevo en el cargo de concejal, en los temas que estamos viendo, bueno, pues está claro que cuando tienen con dinero ajeno y por intereses a veces económicos también de los gabinetes, pues estamos viendo que bueno, vamos a procesos judiciales que al final, algún día espero que ya en una época donde se invierta la tendencia, ganemos los juicios en los que estamos inmersos, pero bueno, lo que se puede decir que cada en la actualidad, pues estamos tomando todos, ¿no? Y además, sobre todo, porque tiene repercusión, tanto desde lo que significa el gasto directo de los gabinetes jurídicos, como con lo que significa la merma de los, en este caso, de las arcas municipales. Un poco más que decir, porque el acto pasado seguramente sería mucho más fácil hacer, pero bueno, yo creo que debemos
servir de experiencia y que en el futuro, ¿no? Sobre todo, porque bueno, tenemos algún caso de litigio, no vayamos incrementando en muchas ocasiones lo que son los intereses y las deudas, porque al final lo que tratará es que eso va a recaer sobre todos los contribuyentes. Bien, ¿alguna palabra más? Bueno, pues yo agradezco el tono de las dos intervenciones y entiendo el planteamiento que se hacen por las dos partes, pero yo no voy a entrar en el debate. Todos, evidentemente, todos tenemos argumentos para defender nuestras posturas, yo también los tengo, y he vivido en directo la situación que se dio en aquel momento. En aquel momento era difícil ir a un crédito como apunta Mino, porque no era posible por otras razones, y no voy a entrar tampoco en el detalle ni en el rifirrafe de la corporación, en el cuerpo a cuerpo, por decirlo así, porque creo que no corresponde, francamente, porque a estos lodos también llegamos por otros polvos que anteriormente sucedieron y que aquí da la impresión que nadie, excepto yo, le da por asumir ninguna responsabilidad. Yo ya lo he dicho en más plenos y en otras corporaciones y públicamente en la prensa y en público en otros foros, y no me caen los anillos. Evidentemente, la perfección existe, en mí tampoco se da, y he asumido la responsabilidad y en la parte proporcional que me corresponde, posiblemente sea mucha, y no escuché a ningún grupo político que tuvieron representaciones aquí en estas corporaciones, de este ayuntamiento, desde otros grupos políticos, asumir ninguna responsabilidad. En todo caso es igual, no pasa nada. Pero el escenario es el que es, hay una sentencia firme, hay que hacer frente, y podríamos entrar en un debate, yo creo que estéril, bronco, porque, en fin, podríamos reprocharnos muchas decisiones que se tomaron antes de llegar a la alcaldía, y por supuesto, erróneas también después de estar en la alcaldía yo. Estas situaciones y estas circunstancias se dan porque no sabéis, o sí sabréis, lo fácil que es llegar a un contencioso de este tipo. A veces no hace falta hacer nada mal. Simplemente, incluso estando dentro del marco legal, estas cosas pasan, desgraciadamente. Y la administración, y más la local, que somos, creo que la parte más débil del conjunto de la administración, pues desgraciadamente acontecen muy a menudo, más de lo que fuese necesario. Pero bueno, yo agradezco el tono de las dos intervenciones porque también entiendo sus argumentos y en fin, insisto, creo que no procede entrar en un debate más bronco, que al final la realidad es la que es, hay una sentencia que cumplir y la discusión estéril no nos libraría de esta sentencia. Por lo tanto, hay que votarlo. Si no hay más intervenciones, pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor de esta modificación? 10. Y una abstención, había entendido, Sí, abstención. y una abstención por parte del Partido Popular. Bueno, pues gracias. Al punto 3. Dar cuenta del informe de morosidad y periodo medio de pago del primer trimestre de 2016. Sí, pues eso, dar en cuenta. La comisión ya lo tiene todo el mundo, está a disposición de todos los concejales. La copia de estos dos informes estará colgado en la página web en estos días y por lo tanto cualquier vecino o vecina del concejo lo puede consultar. Y no sé si tenéis algún comentario, en principio los propios informes ya lo dicen todo, no hace falta abundar. Bien. Bueno, punto 4, resolución de la alcaldía, que se las vería, se había comentado con respecto a este tema. Mociones no había ninguna, inscritos, y ruegos y preguntas. Un poco, bueno, son varios puntos, pero entra un poco dentro del tema, ¿no? En una junta portavoces recientemente, yo había hablado el tema de plantearse una moción, que creo que era, cuando lo comentamos, estábamos todos de acuerdo en solicitar los estudios en fin, de la Confederación o de la propia UNOSA bueno, pues desde la corporación, si así lo entendíamos, elevar una moción o un escrito o una solicitud. No se hizo, no pude hacerlo todavía, por lo cual esto quedará pendiente para el siguiente pleno, que todo apunta a que no va a pasar un mes antes de celebrar un pleno por las razones electorales y otras cosas, pero
Bueno, comentar eso, no la traje porque no se hizo y no se le dio el enfoque jurídico que creo yo que tendríamos que dar desde la corporación para su aprobación, ¿no? Si se plantea así. Pero, pues, el siguiente pleno así lo tenemos y lo presentamos y lo aprobamos y lo elevamos a Confederación o a UNOSA, en este caso, con el tema del río y todo lo que habíamos hablado en esa junta de portavoces, ¿no? ¿Alguna pregunta, algún ruego, algún tema que queráis comentar? Yo, Sí. yo creo que, bueno, sobre todo, tú estabas presente y aparte de lo que estás planteando, Sí, yo creo que sería el momento también de, bueno, como corporación, ¿no? sí, Hacer un pequeño inventario, análisis de lo que, una vez que el Pozo Monsanto, aunque no está cerrado definitivamente, va a seguir como servicio al Pozo Nicolás durante una temporada, bueno, ver qué sería desde el ayuntamiento lo que en este momento nos interesaría de poder plantear a UNOSA que quedase dentro de lo que son pues, el disfrute y el uso del propio municipio, tanto desde el punto de vista del suelo como desde el punto de vista de lo que puede ser un material que entendamos, ¿no? Que puede servir en algún momento para recordar, ¿no? Lo que significó en su momento la explotación minera en este concejo, que creo que tiene muchos años de historia y que, bueno, pues los otros días estuvimos, ¿no? Presentes ante una situación de que se estaba sacando material por parte de la dirección de la empresa para otros centros de trabajo y también para exposiciones en otros ayuntamientos. Bueno, creo que sería el momento de ver, sobre todo, bueno, luego adelante que nosotros, en este caso, bueno, pedimos a la presidenta UNOSA como la reunión política, ¿no? Para también una reunión, porque entendemos que la manera de actuar como la hizo no era la correcta, porque entendemos que estamos hablando de un patrimonio que vale, tiene una propiedad pública que también y patrimonio en este caso del concejo y bueno, queremos discutir, ¿no? Con ella de que los informes no son los correctos y que bueno, vamos a solicitar que realmente no vayan, no sigan con el camino de desmantelar lo que son las instalaciones y a partir de ahí que se pongan en contacto con los propios ayuntamientos para intentar buscar un consenso. Yo un poco lo que reivindicaba el otro día, ¿no? Patrimonio y propiedad de la empresa y a lo mejor puede hacer, si el Consejo de Administración lo decide así, hará lo que le parezca oportuno, ¿no? Sí, pero ya lo denunciamos el otro día, que, bueno, por lo menos, bueno, el derecho a la información yo creo que lo teníamos, ¿no? Como territorios mineros y como vecinos mineros, de un porcentaje elevadísimo de larguísimos años, pues creo que por parte de la presidenta de UNOSA o la dirección de UNOSA no tuvo la sensibilidad necesaria para tener ese canal de comunicación, porque los vecinos al final vienen a preguntar a los ayuntamientos y a veces no tenemos una respuesta porque estamos desinformados, igual que los vecinos. Y eso genera dudas, genera polémicas y malos entendidos, ¿no? Si os parece, podemos elevar un escrito desde la corporación, por unanimidad, si estamos todos de acuerdo, solicitando a UNOSA que nos pase la información del patrimonio o del inventario de lo que ahí tienen en la superficie del Pozo Monsanto, en la explanada o aún no hay, ¿no? Si os parece. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Sí. Vale, entonces le solicitaríamos un inventario con, Una copia del inventario, con los bienes. No solicites el inventario, información del patrimonio industrial que pueda ser susceptible, ¿no? De conservación o tal, ¿no? Porque con el objeto de poder informar a los vecinos desde el sí, no ayuntamiento. te van a achacar que tenga que poner ahí, pero bueno, que sea susceptible de conservación y que pudiera ser de interés para el concejo, ¿no? Entonces, con eso. Bien. ¿Alguna cuestión más? ¿Alguna pregunta o ruego? No, el otro sí, el otro día que me comentaba Juan, que hubo un incidente que sufrió un tipo de una mago de infarto en el poli. Bueno, yo médicamente no tengo ni idea, es algo un poco tan grave, ¿no? Yo si tendríamos alguna posibilidad de hacer algún tipo de gestión, casi donde las instalaciones, tenemos el colegio, instalaciones deportivas, de tener un desfibrilador, por lo menos, en el supuesto de que ocurra, esperemos que no vuelva a acontecer, ¿no? Ya, bueno, En aquellos sitios que son donde tenemos actividad, pues podemos tener por lo menos para un primer... Sí, eso es comprarlo y colocarlo. Otra cosa es que luego, Pues vea, claro, ¿no? Formar a la gente. tendríamos que formar, Formar. Digo formar a la
cuando compras, si lo compras tú por tu cuenta, y bueno, y si no, si lo gestionas a través del SESMA, o que sea lo mismo, tú cuando vas a la empresa no te vienen a la puerta, te forman, te vienen se forman dos personas, vamos a esto va a ir, por ejemplo, por poner algo, vamos a estar en el polo. Bueno, ¿quién suele estar por aquí? Pues está el del bar, está el conserje, 2 o 3 personas y tal, y las forman no solo una vez, sino que se les da más adelante también. Eso va incluido, digamos, en el... Bueno, yo lo voy a hablar con el contrato de compra. Con el gerente del área 4, el SESPA, Sí. a ver si no pasa, y si no, Pero bueno, sí, con quiero el decir SESPA, el área 4 no puede dar. Hombre, eso sería, lógicamente, Bueno, pues mejor, sé, ¿no? y si no hay que comprarlo, no sé lo que cuesta es- ni cómo es, pero Es claro. un poco caro, pero es una carestía muy relativa, porque... No, ya, aunque sirva una vez ya. Efectivamente, Claro. pero vamos, no estamos hablando tampoco de millones de pesetas, ¿no? Pero quiero decir que en cuanto a eso, si se decidiera el comprarlo directamente o vía trámites y rollo y tal, Sí. en el contrato de compraventa va incluido la formación de las personas que lo puedan utilizar, una colocación de instrucciones ahí a la vista de todo el público Sí, claro. y revisiones periódicas, y a esas personas que han sido formadas, pues a lo mejor dentro de 6 meses o un año se les vuelva a dar otra. Sí. Eso es como funciona Bueno, habitualmente. vamos a intentar hacer la gestión desde el área 4 con la gerencia, a ver si es posible que nos lo cedan o nos lo den. Y con esa particularidad que se forma la gente, porque tenemos una herramienta No, que manejamos, evidentemente. estamos jodidos. Claro, vamos a ver, el aparato habla. Tú cuando eso lo pones, el aparato habla y te dice, haga usted esto, haga lo otro. Ya. Pero bueno, quiere decir que Ya. hay que tener un mínimo de conocimientos, ¿no? Pero vamos, que están al alcance de cualquiera, ¿eh? Quiere decir que te forman y Esto es un curso de 1 hora. Sí, nada, eso. Y que además se repite en otras ocasiones, Vamos a hacer hay instrucciones. la gestión y si no, pues habrá que afrontar la compra si es posible. Bien. Bien, ¿hay algún tema más? Si ahora hay más cuestiones, pues gracias y vamos a continuar el pleno. ¿Puedes dejarme Sí, las clases escritas, cuentas una cosa. Sí, porque luego si no, como tienes ahí artículos que te confundes, esos rollos, y preferir más escribirlo. No está como tal, pero bueno. Vale, bueno, ya le doy yo. No te preocupes, un poco de lío ampliado por las leyes, por los artículos. Ya tengo la propuesta de la se la pasó. Su propuesta de puntuación para las empresas. Entonces voy a mirarlo yo también un poco. Lo voy a mirar ahora y lo tengo ahí por si queréis mirar el proyecto de las distintas empresas. Pero lo tengo ahí en Yolanda, ¿vale? Yo lo tengo. Es que yo quedé en el otro día. El día de el día del padre de la madre. Entonces, eso son familias ahora que esperamos
Palmamos todo. Estoy esperando que salgan. Quedamos ahora, echaremos un pito, tomáis un café o algo, ¿no? Nada. ¿Un café de qué? Pues sí. Bueno, el error no es eso, el error es que no la ves cerrada. Volvemos a por eso, ¿te parece? Vale, pues yo hablo con ella. Vemos un poco cómo está la cosa, cómo está, la idea nuestra, la vuestra, y pues oye, No, es una realidad. Es que existe. ¿cacháis? La máquina, porque no, ahora vamos a hablar de los locales. Y esto. Coño, hasta las 11 que tienes que ver el niño de pecho. El médico. No estarías grabando. No, ahora voy a quitarlo. No, digo, que no estaría grabando antes. Sí, hombre, sí, antes sí. Ahora, mientras estábamos aquí. Ahora no estamos diciendo nada malo, ¿no? Es que no sé dónde se apaga. ¿Vosotros sabéis cómo se apaga esto? Tírala por la ventana. No, que no es mía. Aquí. Ahí tengo el stop, digo yo. A ver si voy a borrar todo lo grabado. Bueno, luego le dais el corte cuando acaba el pleno, ¿no? Y para adentro y cortáis, ¿no? Hombre, y además por eso lo quito ahora. Porque vamos a hablar de los locales y esto no tiene que ver aquí.